Comenzaré con este pequeño esquema hecho a mano. En primer lugar, me voy a dedicar a analizar los antecedentes, pero no voy a entrar en ellos. Simplemente voy a comentar dónde podéis consultarlos, ya que el fin es conocer la estructura para luego poder estudiarla. En primer lugar, el regeneracionismo, que lo tenéis en la página 173. Aún así, en clase, para aquellos que hayan estado atentos, es un concepto del cual ampliamente hemos hablado. Por otro lado, la crisis de 1917, desde sus tres perspectivas. Todo eso lo tenéis en la página 160. Y recuerdo también que en los apuntes del blog también queda perfectamente definido. Lo mismo sucede con la crisis de Marruecos, donde se va a producir la reacción del propio ejército y la parálisis que va a suponer la crítica del informe Picasso. Luego, por otro lado, desde 1917, exactamente en 1918-21, van a desarrollarse gobiernos de concentración, donde van a estar inmersas gran parte de las fuerzas políticas de esta época, fuerzas políticas, lógicamente, que defiendan el sistema. La cuestión está en que no van a resolver los problemas. De ahí que, siguiendo las pautas de Joaquín Costa del regeneracionismo, va a aplicarse un concepto, el de cirujano de hierro, una persona que no le tiemble el pulso y que sea capaz de implantar las reformas necesarias. Bueno, ahora vamos a ver al cómo. Todo esto lo tenéis en la parte de la introducción. Ya estoy dentro del apartado sexto de nuestra unidad didáctica. ¿Cómo subimos? Bueno, en primer lugar, con un golpe de Estado militar. La fecha, 13 de septiembre de 1923, no 33, ¿vale? ¿Cuál es la consecuencia directa? Pues que el sistema y la propia Constitución de 1876 se van a derogar. Bien, es importante, eso sí, el contexto, qué está sucediendo alrededor, porque tampoco tiene su parte de casualidad. Hay que tener en cuenta que en 1922 se produce la marcha sobre Roma, donde el partido fascista italiano, liderado por Mussolini, se va a hacer con el poder. Por lo tanto, dentro del contexto europeo y en concreto dentro del contexto de la Europa del Sur, no va a ser una medida novedosa. ¿Dónde podemos comprobar esta primera ideología o las primeras pretensiones? En un documento importante, el propio manifiesto del día 14, publicado en el ABC, que ahora es a lo que nos vamos a dedicar a analizar. Antes de continuar con la exposición, nos vamos a detener en el manifiesto publicado en el ABC un día después del golpe de Estado. Para ello, os voy a pedir que realicéis estas tres actividades. En primer lugar, que defináis la naturaleza del texto y la expliquéis. Y en segundo lugar, que establezcáis una idea general de todo el texto. Y luego, por otro lado, que expliquéis, en primer lugar, extrayendo directamente del texto, los diferentes subapartados o subtemas o ideas secundarias que se exponen en el documento. Para ello, lo haremos en parejas a fin de no hacer excesivo ruido en clase. ¡Ánimo, chicos! Aprovechando el trabajo de un compañero que publica en este blog, vamos a analizar el trabajo realizado. En primer lugar, la introducción. ¿De qué estamos hablando? Pues del fragmento del manifiesto de Primo de Rivera, redactado con motivo del golpe de Estado, con el fin de justificar la acción del fin del sistema de la restauración para crear una dictadura militar, importante el concepto de militar, en España. Tipología textual, claramente es una fuente primaria y se encuadraría dentro de un documento de carácter histórico circunstancial, ya que tiene una relación directa con un hecho histórico, en este caso el golpe de Estado de Primo de Rivera. Y luego, lógicamente, estamos dentro de un carácter o de una tipología de texto de carácter político. Dentro de selectividad, por ejemplo, podría entrarnos definir o explicar la palabra manifiesto, entendido como una declaración pública de aquellos principios, de aquellas ideologías, de qué se pretende hacer, normalmente de naturaleza política, aunque
no siempre está enfocado a ello. Normalmente, lógicamente, está realizada por un grupo de individuos o puede ser también un partido político donde expresa una situación en primer lugar y luego cómo pretende cambiarla. Bien, es esencial el tipo de lenguaje, ya que bueno, el objetivo siempre va a ser convencer, buscar, en definitiva, apoyos dentro de la opinión pública a fin de el programa que se defiende implantarlo y llevarlo a cabo. Por esto mismo, es un documento de carácter público, pero bueno, no es oficial. Y bueno, su ámbito de uso, lógicamente, es el Estado español. Pero bueno, esto no es esencial. Luego, el autor, Miguel Primo de Rivera, y en este caso sí que tendréis que analizar su figura y la importancia dentro de la unidad temática, que es la restauración, y luego dentro, lógicamente, de la propia dictadura. Bueno, pues aquí más o menos tendríais una pequeña definición o explicación de lo que sería su figura. El destinatario, bueno, pues es al país, como bien se refiere en el documento, y al propio ejército, pero vamos, público en general. Y la intención, bueno, pues dar a conocer a la población española, estaría dentro de este apartado, las intenciones, las inquietudes y los motivos por los cuales se lleva a la práctica este golpe de Estado y justificar la acción golpista al tiempo que se pretende dar a conocer los principios de acción gubernamental una vez ya tomado el poder. Una vez ya comentadas la introducción y el texto anterior al que nos hemos referido, pasamos ahora a desarrollar el primer apartado de las causas, los motivos. En este caso, sobre todo me voy a centrar en los apuntes que tenemos en el blog. La cuestión está en que el régimen de la Restauración poco a poco fue debilitándose, sobre todo a comienzos del siglo XX hasta el golpe de 1923. Tras el asesinato de Canalejas, ya se ve cómo el modelo bipartidista comienza a ponerse en tela de juicio. Y durante la década de 1910-1920 se va acentuando la crisis desde los puntos de vista militar, político y social. Ejemplos de ellos es la guerra de Marruecos o la guerra general y los conflictos derivados de la llamada crisis de 1917. Desde el punto de vista político, tras la crisis de 1917 se fueron sucediendo una serie de gobiernos de concentración, incluso llegando hasta un total de 13 en un periodo de tiempo brevísimo. Tal cantidad tan alta de gobiernos va a generar una alta estabilidad en primer lugar y posteriormente la cuestión va a residir en que no va a resolver los problemas existentes ni política ni sociales del país. Estos gobiernos de concentración, en resumen, se producían porque ya no era posible reunir mayorías parlamentarias suficientes para crear gobiernos estables y aceptar como tal el turnismo. La inexistencia de mayorías parlamentarias lo que refleja es que el modelo en el cual se había basado la restauración y de la manipulación electoral con sus diversas caras ya. Otro motivo fue la alta conflictividad social, en la cual aquí se junta y se mezcla dos cuestiones. En primer lugar, una externa, el trienio bolchevique, 1918-1921, y por otro lugar, otra cuestión interna, que es la crisis económica y por lo tanto los problemas sociales derivados de ella tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Para el primero de estos motivos, el triunfo de la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia provocó una movilización obrera y un gran crecimiento del sindicalismo bajo la posibilidad real de implantación de un régimen de carácter comunista o cercano a las tesis de Marx. Este hecho, junto al empeoramiento de las condiciones de vida provocadas por la crisis económica tras el final de la Guerra Mundial, aumentó la conflictividad de los sindicatos y de los diversos movimientos obreros, que contaron con un fuerte rechazo de la patronal, temerosa de perder su estatus económico. Así, la patronal protagonizó una durísima represión contra los sindicatos y contra el movimiento obrero. El ejemplo más palmario de todo esto son los conflictos derivados de la huelga en la canadiense en 1919 en la ciudad de Barcelona. Por último se sitúa toda la cuestión derivada del problema marroquí,
que ya hemos analizado en el apartado anterior. En concreto, recuerdo por si acaso la página 161. En resumen, podemos establecer 4 grandes causas. En primer lugar, la inestabilidad y el bloqueo del sistema político parlamentario, a lo que se añadía un gran desprestigio motivado por el fraude electoral. En segundo lugar, el miedo, sobre todo de las clases altas y de las clases medias acomodadas, a una posible revolución social, ya que una mayor influencia del republicanismo y del nacionalismo periférico, en especial el catalán, pudieran llegar a eliminar o quitar las ventajas y el aumento y mejora de sus condiciones de vida. Por otro lado, está el descontento del ejército, provocado tras el desastre de anual en el conflicto de Marruecos. Además, existía un deseo por evitar que las Cortes pudieran exigir responsabilidades por lo sucedido en Marruecos. Esto se le llamó el denominado Expediente Picasso y todo lo que tras él se derivó. Y por último, en el contexto histórico, el establecimiento de sistemas dictatoriales en otras zonas de Europa, en especial el fascismo italiano con el hecho de 1922, la marcha sobre Roma. Volvemos ahora al libro de texto y nos centramos en los apoyos que el régimen va a tener. El apoyo va a ser de los militares, en primer lugar. En segundo lugar, la burguesía catalana junto a las élites económicas, los grandes terratenientes poseedores de las grandes extensiones de tierra y dominantes, por tanto, el sector agrario. Y por otro lado, las clases medias acomodadas, temerosas de perder el estatus que habían poco a poco ido adquiriendo. A todos ellos les unía la voluntad de eliminar la alta conflictividad social ya descrita. Bueno, ¿de dónde tendremos en el libro de texto la información? Pues en el apartado 7.1, donde se llama la aceptación del golpe de Estado. Aquí tenemos los apoyos y los motivos del apoyo en el régimen. Una vez analizado las causas, nos vamos a detener en las fases. Hemos de tener en cuenta que hay una primera fase y una segunda fase. La primera, de 2 años de duración, se va a llamar directorio militar, caracterizada porque el gobierno va a estar formado por militares, y luego un proceso de institucionalización llamado directorio civil, donde se van a ampliar o se va a intentar ampliar las bases de apoyo, introduciendo personas civiles dentro del régimen, ¿vale? La clave, recordamos, el carácter dictatorial y la eliminación de libertades que vamos a analizar en la primera fase del directorio militar. La primera fase, el directorio militar, supone la creación de la dictadura. Es una dictadura porque el gobierno de carácter militar también asumió el poder legislativo al suprimir las Cortes y al dejar en suspensión la Constitución de 1876, que daba cuerpo al sistema de la Restauración. Y además también asumía poderes judiciales mediante el procedimiento de traslados forzosos y destituciones. En la primera parte de represión de las libertades queda claro, en primer lugar, la suspensión de la Constitución y, por lo tanto, de los derechos que allí se otorgaban a los ciudadanos. Luego, en la parte que pone aquí de disolución de ayuntamientos y de diputaciones, es necesario ampliar que, desde la perspectiva de la provincia, los gobernadores civiles fueron sustituidos por militares, lo que aseguraba la obediencia de estos a las decisiones del directorio y, por lo tanto, el refuerzo del control. Asimismo, se disolvieron los ayuntamientos y los concejales que eran elegidos libremente por los ciudadanos, y, para asegurar el control, se llevó a cabo la censura contra la prensa, por lo tanto no había libertad de publicación, y también la libertad de enseñanza, volviendo a esa enseñanza tradicional y con mayor fuerza o presencia religiosa. Por resumir, y que quede claro, en esta primera fase destaca por su actividad represiva, en la búsqueda del control, palabra clave, el control de la población y de cualquier acción que desarrollen los ciudadanos.
nada puede quedar fuera de los márgenes que establece la propia dictadura. El segundo aspecto, la represión del movimiento obrero, que en este caso sobre todo va a ser del anarquismo centrado en la figura de la CNT. Y también, como tenéis aquí, del Partido Comunista. Pero en este caso su persecución va a ser más simbólica que otra cosa, puesto que realmente no tenía una fuerte presencia, teniendo en cuenta que se fundó muy poquito antes dentro del concepto de el trienio bolchevique y la Tercera Internacional. Pero bueno, en esta historia mejor no entrar, que nos alargamos. Por simplificar, esta cuestión, la de represión del movimiento obrero, entronca une con el apoyo de la burguesía. Ya nos entraremos en ello cuando hablemos de los aspectos económicos, pero las tesis y la política económica de la dictadura va a estar mucho más cercana a la patronal o a los empresarios que al propio movimiento obrero. El tercer apartado tiene que ver ya con la represión de los nacionalismos. Ya queda claro que si se reprime cualquier iniciativa de ampliación de libertades de las nacionalidades o de descentralización del Estado, ¿vale?, lo que se va a hacer es disolver la mancomunidad. Por lo tanto, el proyecto de la dictadura de Primo de Rivera tenía a nivel territorial un fuerte componente de centralización del Estado. Todo esto en que se va a manifestar al margen de la propia disolución de la mancomunidad y también de la persecución del PNV, que en este caso, bajo la figura de Luis Arana, hermano de Sabino Arana, tenía tesis y posiciones más radicales en la independencia del País Vasco. Bueno, pues la cuestión reside en eliminar, o más que eliminar, imposibilitar el desarrollo de la lengua, del folclore, de los actos populares, los bailes, etcétera, etcétera, que se hacían y que los nacionalismos, tanto catalán como vascos, querían evidenciar como expresión de su propia realidad. Como elemento más positivo en esta fase, bueno, pues está la cuestión marroquí, ya que se va a producir el desembarco en la bahía de Alhucemas. Bueno, la cuestión es que tras esta batalla va a terminar la guerra de Marruecos y por lo tanto se va a estabilizar el control de la zona marroquí que poseía España. La segunda fase corresponde al directorio civil y dura 5 años, donde la clave va a estar en la búsqueda y la pretensión de llegar a la institucionalización del Estado, a dotar al propio Estado de sus propios aparatos institucionales y de su propia legitimidad. El modelo a imitar, el modelo italiano, el fascismo italiano de Mussolini. Ejemplo y medidas de ello. Bueno, se van a prohibir los partidos políticos y por lo tanto cualquier discusión política. A cambio, se va a crear un partido, pero va a ser partido único. Se le va a llamar la Unión Patriótica. La Unión Patriótica no tenía un programa ideológico definido y tan solo se pretendía buscar o encontrar apoyos a la dictadura. ¿De dónde venían sus afiliados? Pues principalmente venían de las filas del catolicismo, de funcionarios y de caciques reales. Por otro lado, se reactivó el Somatén. ¿Y qué es esto del Somatén? Pues un grupo de ciudadanos armados voluntariamente, cuya finalidad era mantener el orden público. Lógicamente, no con una actitud muy pacifista. Así, por lo tanto, se sumaba a las acciones de la Guardia Civil y redundaba todavía más en el control de la población y sobre todo de los elementos subversivos. ¿Que dónde iban a estar? Pues lógicamente más o menos, pero cercanos a las cuestiones obreras. Se va a intentar rematar este proceso de institucionalización con la Asamblea de Notables, como tenéis en el libro de texto, o realmente conocida como la Asamblea Nacional Consultiva, con carácter constituyente. ¿Para qué? Para constituir, para crear, para darle forma a este régimen. Respecto a la Asamblea Nacional Consultiva, pues destacar que los miembros no eran elegidos por sufragio, sino por designación. De hecho, el sufragio universal quedó completamente olvidada. Pero
Esta asamblea fracasó rápidamente en su intento de redactar una ley fundamental que hiciera el papel de constitución de la dictadura. En definitiva, que este proceso de institucionalización no triunfó y por lo tanto fracasó. El aspecto de la economía, a pesar de que sí que llevamos ya mucho tiempo de exposición, lo vamos a analizar en una actividad posterior. Pero para el caso de la información que tenéis en el libro de texto, nos ha de servir que va a haber una mayor acción y por lo tanto una mayor intervención del Estado, manifestado en una política de obras públicas, que ello va a llevar a cabo a mayor empleo, empleo fomentado por el Estado, y luego, por otro lado, y al hilo de los nuevos cambios que iban introduciéndose con la segunda revolución industrial, a la cual ya hemos comentado en el tema anterior, que España llegaba un poquito tarde, pues el desarrollo de monopolios estatales. Monopolios significa monopolio, poder uno, en definitiva, que era el Estado, la única compañía de un sector. El ejemplo más claro, la compañía telefónica, Telefónica, que hasta hace pocos años era la única compañía telefónica de nuestro país, hasta ya la segunda mitad de los años 90, y luego, por otro lado, CAMSA, que era la que tenía el monopolio del petróleo. Junto a ellos se desarrollaron políticas proteccionistas que beneficiaban a la burguesía industrial catalana, y luego se desarrollaron también políticas que tienen que ver con grandes acontecimientos como van a ser las exposiciones internacionales de Barcelona o la exposición iberoamericana de Sevilla. Esta política expansiva, ayudada claramente con la política de auge económico de los años 20 a nivel internacional, la conclusión final va a ser que va a producir un fuerte endeudamiento del Estado, que va a culminar todo en el crash de 1929, que por lo tanto va a producir la llamada crisis de 1929, la crisis más importante económica de todo el siglo XX, y que en España, además de esa crisis internacional, va a tener que hacer frente al endeudamiento del Estado por la política económica de la dictadura de Primo de Rivera. Aquí el hecho reside como, más o menos a partir de 1926, la cuestión es que poco a poco va a ir perdiendo apoyos. ¿Qué apoyos? Bueno, pues el primero de la burguesía catalana. ¿Por qué? A consecuencia de su anticatalanismo. Luego, por otro lado, en el PSOE, que al principio va a apoyar la política sindicalista del régimen, va a abandonar este apoyo. Lógicamente, las élites liberales se van a ir alejando, y también algunos militares, además de diversos intelectuales. El resumen, que bueno, poco a poco, como podéis ir viendo, cada vez los apoyos van a ir siendo menores hasta que al final toda esta situación, unido a que Alfonso XIII le había apoyado en el golpe de Estado, va a hacer que, con el objetivo de que no le salpique el desprestigio, sustituyera en enero de 1930 a Primo de Rivera. Primo de Rivera se exilió a París, donde, 2 meses después, falleció. A partir de la caída de Primo de Rivera se van a desencadenar una serie de hechos que van a concluir con la proclamación en abril de 1931 de la Segunda República. A partir de aquí pasó a narrar estos acontecimientos. Primero, se sustituye a Primo de Rivera por Dámaso Berenguer. ¿Cuál era el objetivo del rey Alfonso XIII? Bueno, pues iniciar un proceso de transición hasta volver al antiguo sistema de turnista de la Restauración, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que esto va a fracasar puesto que no se va a imponer. El general Berenguer va a dar lugar a lo que se va a llamar a la dicta blanda, cuyo objetivo era convocar unas elecciones para facilitar la vuelta a esa situación. La lentitud con la que se iban poniendo en práctica las libertades constitucionales provocó que aumentara cada vez más la oposición al régimen, sumándose ahora, además de anarquistas, socialistas, comunistas, los grupos republicanos.
En este caso es esencial la figura de Ortega y Gasset y la influencia que va a tener un artículo suyo llamado El error Berenguer, con una muy famosa frase, la de Delenda es monarquía, la monarquía ha de ser destruida. Por lo tanto, ¿cuál era la cuestión? Que va a salpicar el final de la dictadura de Primo de Rivera al propio Alfonso XIII. Ya no se consistía la situación en revertir la dictadura para volver a lo anterior, sino que lo que había que hacer directamente era eliminar la figura que había permitido la dictadura, esto es, Alfonso XIII. A esta situación llegamos a agosto de 1930, donde un hecho clave se va a firmar el llamado Pacto de San Sebastián. ¿Qué lo va a firmar? Los republicanos, los socialistas y los nacionalistas. Por lo tanto, a cierta imitación de aquella revolución gloriosa, se va a producir una unión de las fuerzas de la oposición frente a la dictablanda de Berenguer. A este hecho se le suma que en diciembre de 1930 se va a producir una sublevación militar de carácter republicano que va a comenzar en Jaca, pero que pronto va a ser reprimida y sus dos militares principales asesinados. La situación llevó a la dimisión en febrero ya del año 31 de Berenguer y su sustitución por Juan Bautista Aznar, que va a rematar la pretensión de nuevas elecciones en un calendario electoral donde, con el último fin de llegar a la restauración de, valga la redundancia, la restauración, se va a fijar primero el realizar elecciones municipales. Estas elecciones se van a convocar para el 12 de abril del mismo año 31. Y lo que aquí va a suceder va a ser clave en la historia de España. ¿Y por qué? Porque estas elecciones, aunque oficialmente en ningún lugar tenían esta pretensión, pero la fuerte oposición, la propia unión de las fuerzas antimonárquicas desarrolladas en el Pacto de San Sebastián van a configurar un carácter plebiscitario a estas elecciones, donde, además de la propia votación dentro de los municipios, se planteaba para la población la cuestión de continuar o no continuar con la monarquía. El gobierno de Aznar lo que va a hacer va a ser confiar en el sistema que antiguamente les había resultado, el sistema del caciquismo. Craso error por su parte, puesto que la sociedad de 1931 ya poco tenía que ver con la de 1876. Y aquí tenéis los resultados de estas elecciones, que si bien en un cómputo general van a triunfar los monárquicos, la interpretación que se va a hacer de estos resultados va a ser la victoria de los republicanos. ¿Y por qué? Por su victoria en las mayores capitales de provincia, como se ve reflejado en este cuadro, teniendo en cuenta que la presencia todavía del caciquismo, que aunque era menor, todavía existía, permitía y facilitaba la condensación de votos dentro de los monárquicos. En conclusión, el resultado de estas elecciones va a llevar a que Alfonso XIII se exilie, que se termine el periodo de la restauración y da inicio a nuestro tema siguiente, la Segunda República. Para finalizar, y antes de desarrollar el examen, vamos a practicar el comentario de texto a partir de estas pautas y nos vamos a centrar en el análisis de la fuente del Pacto de San Sebastián.